pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, que Dios te siga bendiciendo abundantemente. Qué bueno saludarte en este nuevo día. Bueno, quiero compartir contigo algo que está en el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 16, versículo 11. Este salmo dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hablando sobre estar cerca de Dios y lo importante que es estar cerca de Dios, debemos mirar algo interesante que este pasaje nos muestra. El pasaje dice: me mostrarás la senda de la vida. Acercarse a Dios no es una religión, como muchas personas piensan. Cuando tú te acercas a Dios, estás acercándote a aquel que te creó, que te formó. Y aquí, haciendo un pequeño paréntesis, es una cosa extraña, pero hay gente que cree en Dios, pero al mismo tiempo cree que vienen del mono. No sé en qué parte de su mente, en su corazón, mezclaron esto, pero no es lo que la Biblia dice. Si la has leído, te das cuenta que la Biblia enseña que Dios creó al ser humano, lo formó con sus manos, un ser inteligente, pensante, que labraba la tierra, que se relacionaba con Dios. Él no creó un simio que fue evolucionando y mucho menos un animal unicelular que fue evolucionando. Él creó al hombre tal como es. Y la Biblia enseña que ese Dios que creó al hombre lo creó con un propósito, lo creó con un diseño, y hay una forma en que este ser humano, tú y yo, podemos vivir plenamente. Ahora, es importante entender que la Biblia habla que cuando Dios crea al hombre aparece algo que se llama el pecado, y que simplemente significa pegar fuera del blanco o errar, equivocarse. El hombre tomó la decisión de hacer a un lado lo que Dios le había dicho al principio que debía hacer, y tomó la decisión de hacer caso a lo que Satanás le había dicho, y de esta forma hace a un lado a Dios. Ojo con esto. Mire que esto nos pasa en la actualidad. Hay personas que creen en Dios y, a pesar de creer en Dios, también siguen haciendo caso omiso a lo que Dios dice y hacen caso a lo que otros dicen, y no se dan cuenta que muchas veces lo que otros dicen realmente es un mensaje enviado de parte de Satanás a las personas. Y uno dice: ¿cómo así que de parte de Satanás? Eso es ser un poco extremista, legalista. Mira, Jesús le dijo a unas personas un día: ustedes son hijos del diablo. Y uno podría decir: Jesús tan extremista. No, no era extremista. Él está diciendo: ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo ustedes las están haciendo. Yo soy hijo de Dios y hago lo que Dios me mandó a hacer. Eso es para pensar. Hay personas entonces que te dicen que hagas una cantidad de cosas, pero cuando tú analizas lo que te piden que hagas o aquello que te está motivando a hacer va contra Dios, tú puedes decir: eso viene del diablo. Entonces, Dios es el que nos crea, y dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. El que me creó y me diseñó sabe cuál es la manera correcta en que yo debo vivir, como joven, como adulto, como soltero, como casado, como niño, como adulto mayor, en fin. Él es el que sabe la manera en que yo debo vivir. Hoy por hoy, mucha gente perdió el camino, no entiende la senda o el camino de la vida y trata de vivirlo de cualquier manera, tratando de llenar vacíos, comparándose con otras personas, trata de sentirse importante haciendo cosas que lo dañan más y más, cuando la Biblia está diciendo que el Señor nos muestra la senda de la vida, el camino, la manera en que debemos vivir. Yo quiero invitarte hoy a que lo pienses. Por favor, piénsalo. ¿Cómo Dios te puede guiar a que tu vida sea mejor? No estoy hablando de una vida perfecta. Es imposible en esta vida de pecado que tengamos una vida perfecta, pero sí una vida plena. Y no solo aquí, cuando vayamos a la eternidad, una vida plena, y ahí sí una vida perfecta. Dios quiere mostrarte el camino de tu vida. Por favor, acércate a Él para que Él lo pueda hacer, porque en su presencia es donde hay plenitud de gozo. Mucha gente está buscando alegría, sentirse vivo, sentirse que vale la pena estar vivo, y lo hacen desperdiciando su vida, haciendo cosas que los dañan más y más, cuando la Biblia también dice: es en la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo. Es decir, cuando tú estás con Dios y haces las cosas a la manera de Dios, el gozo, la alegría, la verdadera paz van a estar presentes en tu vida. Y no solo aquí, en su presencia hay delicias para siempre. No solo aquí,
Dios te muestra la senda de la vida, el camino de la vida en esta tierra, pero este camino que Dios te muestra te lleva a la eternidad con Él. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.